aquí estamos viendo la oración, pero bajo el Evangelio de la gracia. O sea, que nosotros aquí, cada vez que nosotros oramos, podemos estar seguros que Dios nos oye, ¿verdad? Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener cada vez que oramos, no que vamos a orar en vano, vamos a orar sabiendo que el Señor nos escucha. Así es la gracia, que tenemos un Padre que nos da cosas que nosotros no merecemos. Es el Padre del favor inmerecido, amén, de la gracia. Entonces, bajo la gracia, nosotros, el Señor escucha nuestras oraciones y lo vamos a ver por qué. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice que Cristo no cometió pecado. Todos lo sabemos, Cristo jamás pecó. Cristo no cometió pecado alguno. Pero dice la palabra que por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. ¿Qué pasaba? Jesús jamás conoció pecado, pero Dios lo convirtió en pecado. ¿Cómo lo puede convertir en pecado? Quitándonos el pecado que habíamos heredado de Adán. Él nos quitó todo nuestro pecado y lo pasó a su Hijo. Y su Hijo recibió todo el pecado de nosotros, nuestra vida de pecado pasada, presente y hasta el futuro. El Señor puso todo el pecado en su Hijo. Por eso fue convertido en pecado por nosotros. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo, porque Cristo fue el que hizo, nos pasó a nosotros su justicia y nosotros, Él tomó de nosotros nuestros pecados. Fue un intercambio. Nosotros no fuimos los que morimos en la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Por ese amor que el Padre dio la mejor posesión que tenía por nosotros. Por eso nosotros conocemos ahora que Dios nos ama, porque Él dio a su Hijo Jesucristo cuando, aun cuando nosotros estábamos muertos en el pecado. Por eso ahora nosotros ya no nos podemos seguir llamando somos pecadores. No, Jesús se hizo pecado para darnos a nosotros un nuevo nombre. Ahora ya no somos pecadores, ahora somos justos, pero no es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo la que nos hizo justos. Y ahora por eso ya el pecado no es una pared, no es una división que impide que nosotros nos acerquemos al Señor a orar. Y es por eso, es bueno que nosotros sepamos toda esta obra, porque esta es la obra de Cristo en la cruz. Son cosas que a veces no sabemos o que las leemos por encima, pero la obra de Cristo de Cristo en la cruz fue que hubo un intercambio. Él recibió todo el pecado. Acuérdense, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él quitó todo nuestro pecado y nos hizo justos, y por eso nosotros ahora somos justos ante los ojos de Dios. De pronto yo no soy justa para mi vecino o para mi compañero de trabajo. Ellos van a decir, no, tú no eres justo, tú sigues siendo la misma persona o haces esto o algo. Pero para los ojos de Dios ya yo soy justa. Amén. Y tú también eres justo para los ojos de Dios por ese trabajo de Jesús en la cruz, donde duró colgado. Fue primero golpeado toda su espalda para que fuéramos sanados, cada latigazo, y fue colgado en ese madero, fue atravesado por clavos en sus manos y en sus tobillos, desangrándose por 6 horas en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para llevarse el pecado y nosotros seguir siendo pecadores en este mundo? No, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Siempre es en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.